Al principio, cuando el cielo y la tierra fueron moldeados por la palabra divina, el Creador anunció su majestuoso plan: formar a la humanidad a su propia semejanza, otorgándoles la noble tarea de dominar sobre los mares y sus habitantes, sobre las aves que surcan los cielos, sobre cada animal que pisa la tierra y todas las criaturas reptantes. Así, Dios, con sus manos divinas, esculpió a la humanidad a imagen de su esencia, creándola hombre y mujer, en una manifestación de su magnificencia. Este acto de creación, relatado en Génesis, capítulos 1 y 2, se desarrolla con la formación del hombre a partir del polvo terrenal, al cual fue insuflado el aliento vital, haciendo surgir un ser pleno de vida. El Edén, jardín de inimaginable belleza y armonía, fue el hogar inicial destinado al hombre, allí colocado para cultivar y cuidar su morada. Percibiendo la soledad del hombre como una condición imperfecta, Dios, en un gesto de profunda compasión, creó a la mujer a partir de una costilla del hombre, sellando un vínculo eterno entre ellos, instituyendo así la unión matrimonial como expresión máxima de unión y amor, una alianza bendita que refleja la propia unidad y amor presentes en la Trinidad. La concepción de Adán y su compañera, Eva, no fue un simple capricho o accidente. Representó la concreción de un propósito divino, un acto lleno de intención y amor. A través de ellos, Dios estableció las bases para la existencia humana, arraigando en el tejido de la creación el deseo de una relación íntima y recíproca con sus criaturas. La narrativa de Génesis no solo marca el inicio de la humanidad, sino que también subraya el papel central del ser humano en la creación, destacando su dignidad, propósito y el llamado a vivir en armonía con el Creador y toda la creación. Al formar a Adán a su imagen y semejanza, Dios le concedió atributos que reflejan su propia esencia, como la capacidad de sentir, pensar y decidir libremente, según se narra en Génesis, capítulos 1 y 2. Esta imagen divina que nos distingue de toda la creación establece un vínculo especial entre nosotros y el Creador, otorgándonos una función única en su proyecto para el universo. Este acto de amor divino no solo revela el cuidado de Dios por la humanidad, sino que también sirve como recordatorio de su constante acción en el mundo, buscando una relación íntima con su pueblo. Efesios, capítulo 2, versículo 10, resalta la belleza de la creación, destacando que somos hechos a imagen de Dios, predestinados a realizar las buenas obras que Él preparó para nosotros. La génesis de Eva, modelada a partir de una de las costillas de Adán, es un relato fascinante de complementariedad y unión. Dios, al percibir que no era ideal que Adán viviera aislado, decidió crear una compañera que fuera adecuada para él, una ayuda compatible con su naturaleza. Después del intento infructuoso de encontrar un compañero adecuado entre los animales, Dios, en su infinita sabiduría, hizo que Adán cayera en un profundo sueño, para luego, de una de sus costillas, formar a Eva. Este acto no solo fundamenta el origen de la pareja conyugal, sino que también ilustra la importancia de la unión y el amor en el matrimonio, simbolizados en la declaración de Adán al reconocer a Eva como hueso de mis huesos y carne de mi carne. Este episodio no solo evidencia el designio de Dios para la relación conyugal, marcada por una conexión íntima y sagrada, sino que también arroja luz sobre la estructura primordial de la familia y la comunidad. La creación de Eva a partir de Adán prefigura la unión espiritual entre Cristo y la Iglesia, destacando la armonía y el propósito divinos en la formación de la humanidad. El Edén, descrito en los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis, emerge como un escenario de belleza y plenitud sin igual. Este jardín divinamente cultivado, repleto de árboles frondosos, plantas exuberantes y una variedad de animales, fue el hogar primordial de Adán y Eva, diseñado para ser un paraíso de contentamiento y satisfacción. La narrativa del Edén no solo captura la esencia del plan divino para la humanidad, sino que también refleja el ideal de armonía y abundancia destinados a la creación desde el principio. Génesis narra la creación de un jardín paradisíaco por Dios en el oriente, llamado Edén, donde colocó al hombre que había formado. En este jardín, Dios hizo brotar de la tierra toda variedad de árboles, deslumbrantes a la vista y repletos de frutos deliciosos. Entre estos, destacaban el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal,
ambos posicionados en el corazón del Edén. A Adán se le concedió la libertad de disfrutar de los frutos de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento, bajo la advertencia de que la desobediencia a este único mandamiento resultaría en muerte. Este mandato divino subrayaba la necesidad de la dependencia humana en Dios y la importancia de la obediencia a sus preceptos. El Edén, más que un espacio físico, simbolizaba la comunión profunda entre el Creador y sus criaturas, siendo escenario de encuentros directos entre Dios, Adán y Eva, reflejando el cuidado y amor divinos. Sin embargo, esta armonía fue rota cuando la prohibición divina fue desobedecida, lo que llevó a la expulsión de la pareja del jardín, un episodio destacado conocido como la caída, que introdujo el pecado y la muerte en el mundo. La historia del Edén, a pesar de retratar la pérdida de la inocencia y las consecuencias del pecado, lleva consigo un mensaje de esperanza, anticipando la promesa de restauración y redención a través de Jesucristo. El Nuevo Testamento, especialmente en Apocalipsis, describe la visión de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde el árbol de la vida resurge, ofreciendo sanación a las naciones, simbolizando la restauración plena de la comunión con Dios y la superación de la muerte y el sufrimiento. El jardín del Edén, tal como se presenta en el libro del Génesis, se describe como un refugio de exuberancia y fertilidad, diseñado por Dios para ser el hogar de los primeros seres humanos. La presencia central del árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal subraya las decisiones fundamentales entre la vida en obediencia a Dios y las consecuencias de la rebeldía. Además, un río que emanaba del Edén y se dividía en 4 afluentes, regaba el jardín, simbolizando la provisión y cuidado divinos, contribuyendo a la belleza, riqueza y sustentabilidad de este paraíso primordial. El jardín del Edén se destacaba como un santuario de proximidad y comunión incomparable con lo divino. Génesis capítulo 3, versículo 8, relata cómo el hombre y su esposa escuchaban el sonido del Señor Dios paseando por el jardín en la brisa del atardecer. Este pasaje evoca la imagen de una relación íntima y personal entre Dios y la humanidad, subrayando la armonía y tranquilidad predominantes antes de la intrusión del pecado. El Edén trasciende la noción de un mero lugar histórico, simbolizando el designio divino para que los seres humanos cohabitaran en concordia con él y con el resto de la creación. Representa un período de inocencia, esplendor y prosperidad, interrumpido por el pecado, pero destinado a la restauración a través de Cristo, como vislumbramos en Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 a 5, donde el árbol de la vida vuelve a surgir, bendiciendo a las naciones con sus frutos curativos. La instrucción divina dada a Adán y Eva sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal constituía una prueba de obediencia y un reflejo de su relación con Dios. Este mandamiento, preciso y explícito, les permitía disfrutar de todos los demás árboles, excepto este. Tal mandato no era caprichoso, sino que cumplía un propósito específico en el plan divino. Era un medio para que demostraran su confianza en la sabiduría y autoridad de Dios. Obedecer a esta directriz significaba expresar su amor y reverencia al Creador, reconociendo su soberanía. Sin embargo, la orden también les presentaba la elección de obedecer y vivir, o desobedecer y sufrir las consecuencias, resaltando el libre albedrío concedido por Dios, que les permitía optar entre el bien y el mal. Lamentablemente, la elección de Adán y Eva fue la desobediencia, como detalla Génesis capítulo 3, versículo 6, que narra la tentación y la decisión de Eva de consumir el fruto, y su subsiguiente compartimiento con Adán. Este acto de rebeldía acarreó consecuencias drásticas, inaugurando la era del pecado en el mundo. Los versículos 7 y 8 del mismo capítulo describen la inmediata percepción de su desnudez y el esfuerzo por cubrirse, así como el momento en que, al oír el paso divino al atardecer, se ocultaron entre los árboles del jardín. A pesar de esta falla, Dios no los abandonó. Él los buscó, los confrontó con su error, proveyéndoles vestimentas y prometiendo redención a través de la descendencia de la mujer. La historia de la tentación y caída en el Edén sirve como una lección sobre las graves consecuencias de la desobediencia y la astucia del pecado, resaltando tanto la justicia como la misericordia divinas en el trato con la humanidad. El episodio detallado en el capítulo 3 de Génesis nos revela la malicia de la serpiente, la debilidad humana ante la tentación
y los impactos profundos y duraderos del pecado sobre la creación. Descrita como más astuta que cualquier otra bestia del campo que el Señor Dios había hecho, la serpiente se acerca a Eva con una pregunta engañosa, con el intento de sembrar dudas sobre la veracidad y la bondad de las palabras divinas. ¿Es verdad que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Génesis 3, 1. Esta pregunta tenía el claro propósito de instigar la incertidumbre y la desobediencia en el corazón de Eva. En respuesta, Eva corrigió la declaración de la serpiente, explicando que se les permitía comer de los frutos de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, bajo pena de muerte. Sin embargo, con su engañoso lenguaje, la serpiente sedujo a Eva, asegurándole que al comer del fruto no morirían. Por el contrario, alcanzarían un estado similar al divino, con la comprensión del bien y del mal. Génesis 3, 4 a 5. Lamentablemente, Eva sucumbió a la falsedad de la serpiente, probando el fruto prohibido y ofreciéndoselo también a Adán, quien, sin dudarlo, participó en el acto. En ese momento, el pecado se extendió por el mundo, trayendo consecuencias inmediatas y severas. Génesis 3, 7 a 8 describe las reacciones inmediatas de Adán y Eva después del acto de desobediencia. La repentina percepción de su desnudez y el impulso de ocultarse entre las hojas, cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Al escuchar el sonido del Señor Dios paseando por el jardín al caer la tarde, se llenaron de temor y se escondieron de su presencia, evidenciando la vergüenza y la culpa emergentes de su pecado. A pesar de la transgresión, la misericordia divina estuvo presente. Dios buscó a Adán y Eva en el jardín, confrontándolos sobre su error. Luego pronunció juicio sobre la serpiente, sobre Eva y sobre Adán, delineando las duras consecuencias de sus acciones. Génesis 3, 14 a 19. Incluso frente a la desobediencia, el Señor proporcionó vestimentas de piel para la pareja. Génesis 3, 21, demostrando su continuo cuidado y provisión. La narrativa de la tentación y caída de Adán y Eva en el jardín del Edén es un recordatorio solemne de las consecuencias del pecado y de la crucial importancia de obedecer los mandamientos divinos. El episodio de la transgresión en el jardín del Edén subraya el peligro del pecado y la indispensable vigilancia y confianza en la gracia divina para sobreponerse a la tentación. En Romanos 5, versículo 12, el apóstol Pablo reflexiona sobre el vasto impacto del pecado original en la humanidad, declarando: por lo tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Este pasaje ilustra la extensión de las consecuencias de la desobediencia de Adán y Eva, que repercuten en toda la humanidad, acarreando la necesidad urgente de redención a través de Jesucristo. La seducción de Eva por parte de la serpiente es una advertencia contundente sobre la sagacidad y la malicia del pecado, evidenciando cómo fácilmente podemos ser desviados al cuestionar la palabra de Dios y ceder ante la voz de la tentación. En 2 Corintios 11, versículo 3, Pablo advierte contra las trampas del pecado, expresando su temor de que, al igual que Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, nuestras mentes sean de alguna manera desviadas de la sincera y pura devoción a Cristo. Este versículo enfatiza la lucha constante contra el engaño y la tentación, y la importancia de mantenerse firmes en la fe. Las ramificaciones del engaño de la serpiente fueron drásticas. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y la humanidad fue lanzada al pecado y a la muerte. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios anunció una promesa de redención a través de la descendencia de la mujer. Génesis 3, versículo 15, anticipando la venida de Jesucristo, quien triunfaría sobre el pecado y la muerte mediante su muerte y resurrección. La rebelión de Adán y Eva marca un punto crucial en las Escrituras, evidenciando la llegada del pecado al mundo y el inicio de la condición caída de la humanidad. Este relato, además de resaltar las consecuencias nefastas del pecado, señala hacia la esperanza de salvación en Jesucristo. Las repercusiones inmediatas de su acto de rebeldía fueron notables. En primer lugar, la apertura de sus ojos a su desnudez simboliza el despertar a la realidad del pecado y los esfuerzos por ocultar su vergüenza ante Dios. Luego, la expulsión del Edén, Génesis 3, versículos 23 a 24,
representa el distanciamiento del hombre de la presencia divina y el inicio de un arduo trabajo sobre la tierra de donde fue originado. En el momento en que la humanidad fue expulsada del jardín del Edén, el Señor colocó querubines y una espada flamígera que se movía en todas direcciones, a la entrada este del jardín. Esta medida tenía como objetivo resguardar el acceso al árbol de la vida. Tal acto no solo selló la separación física entre los seres humanos y la divinidad, sino que también representó el fin de la comunión perfecta que Adán y Eva disfrutaban con Dios. Este episodio, narrado en Génesis, resalta las dramáticas consecuencias de la transgresión cometida por nuestros primeros padres, cuyo impacto trascendió la esfera de sus existencias, extendiéndose por toda la humanidad. Pablo, en su epístola a los Romanos, capítulo 5, versículos 18 a 19, traza un paralelo entre la falla de Adán y el don de la gracia divina manifestado en Jesucristo. Él aclara: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5, versículo 12. Este pasaje destaca la redención y la esperanza que florecen a partir de la obediencia y el sacrificio de Jesús, contraponiéndose a la herencia de pecado dejada por Adán. La expulsión del Edén no es solo un hito en la historia de la fe, sino un punto de inflexión que simboliza la ruptura de la relación íntima entre la creación y el Creador, así como las vastas implicaciones del pecado. Este momento crítico subraya la gravedad del acto de desobediencia de Adán y Eva y su profundo efecto tanto en su relación con Dios como en el ambiente en que vivían. Al prohibir el acceso al árbol de la vida, Dios no solo impuso un castigo, sino que también actuó con misericordia, evitando que la humanidad viviera eternamente en estado de pecaminosidad. Esta separación traumática del Edén marca el inicio de una jornada ardua para la humanidad, lejos de la presencia visible de Dios. El Edén, antaño escenario de diálogo directo y armonía con lo divino, se transforma en memoria de un vínculo roto, cuya restauración es esperada con ansias a través de la promesa de la redención final en Cristo. Este evento histórico no solo nos recuerda las consecuencias del pecado, sino que también hace eco de la continua esperanza de reconciliación y vida eterna ofrecidas por el amor sacrificial de Jesús. La expulsión del Edén no solo evidencia la drástica ruptura en la relación entre la humanidad y Dios, causada por el pecado, sino que también marca la pérdida de la inocencia humana y la introducción del esfuerzo y la adversidad en la vida cotidiana humana. En Génesis capítulo 3, versículos 17 a 19, se relata la severidad de las consecuencias del pecado de Adán y Eva con la declaración divina. Maldito sea el suelo por tu causa, con dolor comerás de él todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Este pasaje subraya el contraste entre la existencia difícil fuera del Edén y la vida idílica disfrutada anteriormente en el jardín. A pesar de la dureza de este castigo, la expulsión de Adán y Eva también anticipa el plan divino de redención. Génesis 3, versículo 15, presenta la primera promesa de un Salvador afirmando: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este versículo, conocido como protoevangelio o primer evangelio, profetiza la victoria final de la descendencia de la mujer, Jesucristo, sobre la serpiente, simbolizando a Satanás, y ofrece esperanza para la redención de la humanidad. El juicio divino sobre Adán, Eva y la serpiente, después de la transgresión en el Edén, demuestra tanto la justicia como la misericordia de Dios. Este juicio, detallado en los versículos 14 a 19 del capítulo 3 de Génesis, comienza con la condenación de la serpiente, responsable de engañar a Eva. Las palabras pronunciadas contra la serpiente: «Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Simbolizan la lucha perpetua entre la humanidad y el mal, anticipando el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte.
Esta narrativa bíblica no solo nos hace reflexionar sobre las profundas implicaciones del pecado y la ruptura que causó en la relación primordial entre la creación y el Creador, sino que también nos inspira con la promesa de restauración y vida eterna, alcanzadas a través del sacrificio redentor de Jesucristo. El veredicto divino continuó con Eva, quien fue engañada por la astucia de la serpiente. Como se describe en Génesis 3, versículo 16, Dios dijo a la mujer: «Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus partos. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Este juicio sobre Eva destaca las duras consecuencias de su desobediencia, que incluyen el dolor en el parto y un cambio en la dinámica de su relación con Adán. Luego, el juicio divino se centró en Adán, quien también desobedeció la orden divina. Las palabras pronunciadas a Adán están registradas en Génesis 3, versículos 17 a 19, reflejando las consecuencias de su pecado, que incluyen el trabajo arduo y la adversidad, y finalmente la muerte. A pesar de la severidad de estos juicios, también evidencian la misericordia y la gracia de Dios. A pesar de la desobediencia, Dios no abandonó a Adán y Eva, proporcionándoles ropas de piel, simbolizando la cobertura de sus pecados y prefigurando el sacrificio redentor de Jesucristo. Ser expulsado del Edén lleva un profundo significado en la tradición bíblica, simbolizando la ruptura de la comunión entre la humanidad y Dios, así como las amplias consecuencias del pecado. Este evento crítico, detallado en Génesis 3, versículos 22 a 24, marca un punto de inflexión en la existencia humana, subrayando la gravedad de la transgresión de Adán y Eva y la indispensable necesidad de redención. La narrativa de Caín y Abel, encontrada en el 4º capítulo de Génesis, se desarrolla como una saga trágica de celos fraternales que culminan en homicidio. Este relato no solo revela la naturaleza destructiva de los celos, sino que también destaca la justicia y la misericordia divinas ante la maldad humana. Caín, el agricultor, y Abel, el pastor, ofrecen sacrificios a Dios, quien acepta la oferta de Abel, pero rechaza la de Caín. La disparidad en las ofrendas desencadena celos e ira en Caín. Dios entonces advierte a Caín, como se registra en Génesis 4, versículos 5 y 6, sobre el peligro que representa el pecado, que está al acecho, pero subraya que Caín debería dominarlo. Ignorando la advertencia divina, Caín es consumido por los celos, lo que lleva al acto fatal, el asesinato de Abel, como se describe en Génesis 4, versículo 8. Esta historia no solo subraya las consecuencias devastadoras del pecado, sino que también reflexiona sobre la complejidad de la condición humana y la continua necesidad de la gracia y misericordia divinas. El desenlace de Caín fue marcado por rapidez y severidad. Génesis 4, versículos 9 a 12, relatan el momento en que Dios confronta a Caín, preguntándole sobre el paradero de Abel. Ante la pregunta divina, Caín responde con desdén: «No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Dios entonces revela su omnisciencia, exponiendo el crimen de Caín. «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fruto. Errante y fugitivo serás en la tierra». Este juicio denota la maldición y el exilio de Caín, condenándolo a una existencia errante, alejado de su tierra y comunidad. A pesar de este grave pecado, la misericordia divina se manifiesta. Génesis 4, versículo 15, relata la protección concedida por Dios a Caín contra futuras venganzas. Pero el Señor le dijo: «Por tanto, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado». Y Dios marca a Caín, asegurando su seguridad. Este pasaje resalta el poder destructivo del pecado, al mismo tiempo que enfatiza la importancia de dominar nuestras emociones e impulsos, revelando que hay un camino hacia la redención para aquellos que lo buscan. El origen de Caín y Abel, como se describe al principio de Génesis 4, refleja la alegría y el contento de Adán y Eva al convertirse en padres, reconociendo la bendición divina en la concepción y el nacimiento de sus hijos. Los nombres dados a ambos llevan significados profundos. Caín, derivado del hebreo Juana, expresa la sensación de adquisición, mientras que Abel o Hebel
evoca la transitoriedad o efemeridad. Así, el nacimiento de Caín y Abel simboliza un momento significativo en la historia humana, destacando las complejidades de las relaciones fraternales y las repercusiones devastadoras del pecado. Este relato sirve como una advertencia sobre el peligro de los celos y la necesidad de controlar nuestras pasiones. Sin embargo, también señala la promesa de salvación y restauración a través de Jesucristo, quien vino a liberar a la humanidad del pecado y restaurar la comunión adecuada con Dios. La historia del castigo de Caín en Génesis 4, versículos 9 a 16, es un recordatorio conmovedor de las consecuencias del pecado y la justicia divina. Las acciones motivadas por los celos y la ira de Caín desencadenaron una cadena de eventos trágicos con repercusiones duraderas. Esta narrativa subraya la gravedad del pecado, así como la importancia vital del arrepentimiento y el perdón. En Génesis capítulo 4, versículos 9 a 12, se documenta el momento en que Dios cuestiona a Caín sobre el paradero de Abel. La indiferencia de Caín es confrontada por la constatación divina de su acto atroz. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Y ahora estás maldito, alejado de la tierra que abrió la boca para recibir de tus manos la sangre de tu hermano. La penalidad impuesta a Caín fue doblemente severa. En primer lugar, la maldición de una tierra que se negaría a concederle su fruto, dificultando enormemente su trabajo. En segundo lugar, la condena a una existencia errante, desligado de su familia y comunidad, marcado por la soledad y el exilio. Sin embargo, incluso ante la gravedad de estas consecuencias, la misericordia divina se hace presente, protegiendo a Caín de daños inminentes. Caín, angustiado por la severidad de su castigo, lamenta delante del Señor, evidenciando la insoportable carga de su error. Sin embargo, esta expresión de pesar no refleja un arrepentimiento genuino, sino un descontento con las consecuencias de sus actos. El verdadero arrepentimiento implica el reconocimiento del pecado y un cambio efectivo de comportamiento, buscando el perdón y la redención. Posteriormente, Caín se aparta de la presencia del Señor y se establece en la tierra de Nod, al este del Edén, marcando el inicio de su vida en el exilio, lejos de la comunión con Dios. Este desenlace ilustra los efectos devastadores del pecado en la trayectoria de Caín, evidenciando la justicia divina en el manejo de las faltas humanas. La saga de Caín sirve como advertencia contra la superficialidad en el arrepentimiento y resalta la necesidad de una reflexión sincera y un deseo auténtico de transformación. Los descendientes de Caín, mencionados posteriormente, perpetúan la complejidad de las relaciones humanas y las consecuencias del pecado, reforzando el mensaje de que, a pesar de los desvíos y fallas, siempre hay un camino hacia la redención, especialmente a través del sacrificio de Jesucristo, que ofrece salvación y la posibilidad de restauración de la relación correcta con Dios. La genealogía de Caín, relatada en Génesis 4, versículos 17 a 24, se desarrolla como un espejo de la propagación del pecado y sus repercusiones, al mismo tiempo que arroja luz sobre las innovaciones humanas y el advenimiento de la civilización. Esta sección de las Escrituras enumera los descendientes de Caín, comenzando con su hijo Enoc y continuando con otros, ofreciendo una visión general de sus vidas y ocupaciones. Sin embargo, permeando esta narrativa, está la sombra del pecado y la desobediencia, herencias de las acciones de Caín. Entre los descendientes de Caín, Lamec se destaca como una figura notoria por sus prácticas poligámicas y por ser un asesino. Sus palabras a sus esposas, Ada y Silá, según se registran, revelan una escalada del pecado y la violencia, reflejando la continuidad de la transgresión en su linaje. Lamec proclama: «Mate a un hombre por herirme, un joven por golpearme. Si la venganza de Caín es 7 veces, entonces la de Lamec es 77 veces». Tal declaración evidencia la amplificación del pecado y la agresividad entre los descendientes de Caín. A pesar del carácter predominantemente pecaminoso de esta descendencia, surgen indicios de avance humano y civilizatorio. Jabal es mencionado como el progenitor de aquellos que viven en tiendas y poseen rebaños, y Jubal como el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Estas menciones sugieren que, aunque envueltos en prácticas reprobables, los descendientes de Caín también contribuyeron al desarrollo cultural y tecnológico de la humanidad,
aunque sus habilidades a veces se empleaban para fines egoístas. La narrativa de los descendientes de Caín nos recuerda la persistencia del pecado y sus consecuencias, pero al mismo tiempo apunta a la esperanza y la redención. La mención posterior al nacimiento de Set, un nuevo hijo concedido a Adán y Eva, simboliza la misericordia divina y la promesa de un futuro restaurado. Set representa una nueva descendencia, de la cual eventualmente nacería Jesucristo, prefigurando la redención de la humanidad. Por lo tanto, la historia de Caín y sus descendientes, aunque marcada por el declive moral y la alienación de Dios, también es un preludio de la gracia divina, manifestada en la continua oferta de salvación y en la promesa de restauración, evidenciada en la descendencia justa que procede de Set. Génesis capítulo 4, versículos 17 a 18, nos introduce a la descendencia de Caín, marcando el inicio de los logros civiles con la construcción de una ciudad que Caín nombró en honor a su hijo, Enoc. Este episodio señala el avance de la civilización, evidenciado en la edificación de ciudades y en la continuidad de las líneas familiares. Sin embargo, a pesar de estos avances materiales, los descendientes de Caín llevan consigo un distanciamiento espiritual y una desconexión de Dios, reflejando un vacío que ni el progreso mundano puede llenar. Esta narrativa ofrece una reflexión crítica sobre la búsqueda incesante de éxitos terrenales en detrimento del bienestar espiritual, iluminando la naturaleza acumulativa del pecado que, sin contención, puede desembocar en declive moral y en la dilaceración del vínculo con el Creador. En contraste, la genealogía de Set, otro hijo de Adán y Eva, delineada en Génesis capítulo 5, exhibe un espíritu orientado a la búsqueda divina y a la adhesión a los caminos del Señor, marcando la importancia de valorar los principios espirituales y la comunión con Dios en un mundo a menudo enfocado en el éxito material. La trayectoria de los descendientes de Adán y Eva nos enseña que nuestras elecciones repercuten a través del tiempo, pero también nos recuerda la superabundancia de la gracia divina sobre nuestras fallas. Esta historia nos invita a reflexionar sobre la esencia de la fe y la obediencia a Dios, ejemplificadas por figuras bíblicas como Enoc y Noé, y nos dirige a Jesucristo, la respuesta definitiva para la cuestión del pecado y la fuente de esperanza para la humanidad. El relato de la vida de Adán, quien después del nacimiento de Set vivió otros 800 años, engendrando otros hijos e hijas, culminando en 930 años de vida antes de su muerte, subraya la perseverancia de la raza humana a pesar de los desafíos impuestos por el pecado y la muerte. La sucesión de Set no solo simboliza la lealtad de Dios en preservar la humanidad, sino que también señala un renacimiento espiritual, especialmente después del nacimiento de Enos, cuando se inició un movimiento renovado de adoración y reconocimiento de la dependencia humana en relación con Dios. La descendencia de Set, por lo tanto, no solo narra la genealogía hacia la venida de Jesucristo, identificado en Lucas 3, versículo 38, como descendiente de Set, hijo de Adán, el Hijo de Dios, sino que también resalta el plan redentor divino manifestado a lo largo de las generaciones, culminando en la promesa de la salvación proporcionada por Cristo. La linaje de Set, marcada por una búsqueda fervorosa de Dios, se contrapone a la trayectoria de Caín, evidenciando la eterna esperanza encontrada en la fe y el camino junto al Señor. La genealogía de Set se destaca por incluir individuos notables, como Enoc, quien mantuvo una comunión íntima con el Creador, viviendo en conformidad con su voluntad, hasta el punto de ser llevado directamente por Dios, según se narra en Génesis capítulo 5, versículo 24. Esta línea también incluye a Noé, quien ganó el favor divino y fue encargado de construir el arca, asegurando la preservación de la humanidad a través del diluvio, detallado en Génesis capítulo 6, versículos 8 y 9. El contraste entre los descendientes de Caín y los de Sete resuena un tema recurrente en la Biblia: la dicotomía entre seguir los caminos del mundo y los de Dios. Los descendientes de Caín simbolizan la búsqueda incesante de éxitos terrenales, despreciando los valores espirituales, marcados por el orgullo, la violencia y la desobediencia a las leyes divinas. En cambio, la progenie de Sete encarna el deseo de vivir bajo la obediencia y la voluntad de Dios, caracterizándose por la fe, la rectitud y el anhelo de complacer al Señor en todos los aspectos de la vida.
La historia de la caída, registrada en Génesis capítulo 3, proporciona lecciones valiosas sobre la esencia del pecado, las estrategias de la tentación y la promesa de redención, reflexionando sobre nuestras propias luchas y la esperanza en la salvación proporcionada. Una lección crucial de la caída es reconocer que el pecado no se limita a actos aislados de desobediencia, sino que implica la aspiración de igualarse a Dios. La serpiente engaña a Eva, insinuando que al desobedecer, sus ojos se abrirían, haciéndolos semejantes a Dios, conocedores del bien y del mal. Ese anhelo de divinidad desencadena la caída de Adán y Eva, trayendo las consecuencias devastadoras del pecado. Otra lección pertinente es la sutileza de la tentación, donde la serpiente emplea el engaño y la manipulación, distorsionando los mandamientos divinos. Este episodio sirve de advertencia para estar atentos a las trampas del enemigo, buscando en la palabra de Dios la orientación y protección. Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, nos recuerda que la tentación surge del deseo propio, que cuando se cede, genera el pecado, y este, cuando se consuma, conduce a la muerte. Sin embargo, incluso frente a las adversidades traídas por el pecado, la narrativa de la caída ofrece una luz de esperanza en la promesa de redención. Génesis 3, versículo 15, anticipa la venida del Mesías, profetizando la victoria sobre el pecado y la muerte. La historia de la caída reitera nuestra necesidad de un Salvador, enseñándonos a vigilar contra las trampas de la tentación y a anclarnos en la fe y la promesa de salvación eterna en Jesucristo. Desde los albores de la fe cristiana, el pecado se comprende como una transgresión que contradice la voluntad divina y una incapacidad para cumplir con los estándares establecidos por Dios. Esta comprensión es fundamental para los fieles comprometidos en seguir un camino de rectitud. La Biblia relata que el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva en el Edén, como se describe en Génesis capítulo 3. Al sucumbir a la tentación de la serpiente y consumir el fruto prohibido, provocaron su propia expulsión del paraíso, marcando el comienzo de la mancha del pecado en la existencia humana. Un elemento crucial del pecado radica en su carácter ilusorio, como demuestra la interacción entre Eva y la serpiente. Al cuestionar la instrucción divina e insinuar que el fruto prohibido los elevaría al nivel de Dios, la serpiente ejemplifica cómo el pecado puede distorsionar nuestra comprensión de la realidad y llevarnos al error. Las repercusiones del pecado se extienden ampliamente, abarcando consecuencias profundas y variadas. Romanos capítulo 6, versículo 23, aclara que el pecado culmina en la muerte espiritual y en el alejamiento de Dios, pero es contrarrestado por la oferta divina de vida eterna a través de Cristo Jesús. Además de las consecuencias espirituales, el pecado afecta directamente nuestra experiencia, causando rupturas en las relaciones, sufrimiento y un sentimiento de alejamiento del Creador. A pesar de su peso, el mensaje bíblico también es de esperanza, prometiendo perdón y redención a aquellos que sinceramente se arrepienten. Como se expresa en 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, el reconocimiento y la confesión de nuestros errores abren el camino al perdón divino y la purificación de nuestras injusticias. Las implicaciones del pecado trascienden el ámbito individual, reflejándose en toda la sociedad a través de injusticias, opresiones y conflictos. Las Escrituras llaman a los fieles a luchar por la justicia y la rectitud, enfrentando las raíces y manifestaciones del pecado en el mundo. La victoria sobre el pecado, enseña la Biblia, solo se alcanza mediante el poder salvífico de Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 8, subraya el amor insondable de Dios, que envió a Jesús para morir por nosotros, pecadores, asegurándonos perdón y una nueva oportunidad. La obediencia y la confianza en Dios son pilares en la vida del creyente. Ejemplos bíblicos de fe y devoción, incluso bajo adversidades, ilustran la importancia de permanecer fieles y sumisos a la voluntad divina en todas las circunstancias. Estas narrativas nos inspiran a confiar y obedecer al Señor, reforzando nuestro compromiso con una vida que honra a Dios y sus enseñanzas. La historia de Abraham, detallada en Génesis capítulo 22, ilustra uno de los actos de fe y obediencia más profundos registrados en las Escrituras. En este episodio, Dios pone a prueba la devoción de Abraham, pidiéndole que ofrezca a su amado hijo Isaac en sacrificio.
Ante tal petición, Abraham procede sin vacilar, mostrando una confianza inquebrantable en el Señor. En Génesis 22, versículo 12, la intervención divina salva a Isaac en el último momento, con Dios expresando a Abraham: «No extiendas tu mano contra el muchacho y no le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no has rehusado darme a tu hijo, tu único hijo». Otro relato destacado sobre la confianza en Dios es la misión confiada a Moisés, narrada en los capítulos 3 y 4 del libro de Éxodo. Dios elige a Moisés para liberar a los israelitas de la esclavitud en Egipto. A pesar de las dudas y la sensación de inadecuación inicialmente manifestadas por Moisés, él acepta el llamado divino y guía a su pueblo hacia la libertad. Éxodo 4, versículo 31, relata la reacción de los israelitas ante el liderazgo de Moisés. «Y el pueblo creyó, y cuando oyeron que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron». La importancia de la obediencia y la confianza en Dios también es reforzada por las enseñanzas de Jesús. En Mateo 7, versículos 24 a 27, Jesús narra la parábola de los dos constructores, uno prudente y otro insensato, enfatizando la necesidad de edificar la vida sobre el fundamento sólido de la obediencia a las palabras de Dios. Este pasaje subraya que, a pesar de las adversidades, la existencia fundamentada en las enseñanzas divinas permanece inquebrantable. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo reitera la esencia de la obediencia y la fe. En Romanos 1, versículo 5, Pablo menciona su misión de promover la obediencia de la fe entre todas las naciones, vinculando intrínsecamente la verdadera fe a la práctica de la obediencia a los preceptos divinos. Los temas de redención y esperanza son hilos conductores que atraviesan toda la Biblia, ofreciendo a los fieles dirección, consuelo y la promesa de la salvación. Desde la liberación del cautiverio en el Antiguo Testamento hasta la consumación del plan salvífico en Cristo en el Nuevo Testamento, el mensaje divino de amor y fidelidad es constante, asegurando a los creyentes que, a pesar de los desafíos y las fallas humanas, siempre hay un camino hacia la redención y la vida eterna en Jesucristo. La saga de la emancipación del pueblo israelita de la opresión egipcia es un hito en la narrativa de redención encontrada en las Escrituras sagradas. Revelado en Éxodo 6, versículo 6, el compromiso divino resuena con fuerza. Por tanto, di a los hijos de Israel: «Yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Os libraré de su esclavitud, y os rescataré con brazo extendido y con juicios grandes». Este anuncio establece la premisa de la liberación como una demostración inequívoca del poder y la misericordia de Dios. En el corazón de las prácticas del Antiguo Testamento se encuentra la idea de la expiación a través de la sangre, un principio articulado en Levítico 17, versículo 11, que aclara: «Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre con la que se hace expiación por la vida». Este concepto de sacrificio de sangre prefigura el supremo acto sacrificial de Jesucristo en la cruz, donde su sangre fue derramada para la redención definitiva de la humanidad del pecado. La consumación de la redención y la esperanza de la salvación encuentran plenitud en la figura de Cristo, como se expone en Romanos 3, versículos 23 a 24. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este pasaje destaca la universalidad de la necesidad humana de redención y el invaluable regalo de la salvación ofrecido gratuitamente a través de Jesús. La esperanza nacida de la redención es un tema recurrente en el Nuevo Testamento, enfatizado en Romanos 15, versículo 13, que nos anima: «Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo». Este pasaje subraya la fuente de la verdadera esperanza, encontrada en la fidelidad de Dios y en la transformadora acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El punto culminante de la expresión de redención y esperanza se manifiesta en la resurrección de Jesucristo, como se proclama en Juan Pedro 1, versículos 3 a 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva,
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La resurrección de Cristo es la garantía suprema de restauración y reconciliación con Dios, un tema central en el mensaje bíblico de consuelo y seguridad para todos aquellos que buscan una relación correcta con el Creador. 2 Corintios 5, versículos 18 y 19, ilustra esta verdad, destacando la centralidad de la obra de Cristo en la reconciliación de Dios con el mundo, un llamado a la humanidad para participar en el ministerio de la reconciliación. Esta promesa divina de restauración y armonía entre Dios y los hombres es un pilar de la fe cristiana, ofreciendo esperanza y redención a todos los que creen en ella. La visión reconfortante que Apocalipsis 21, versículos 4 y 5 nos presenta, pone de relieve la magnífica promesa de Dios para la humanidad. Se nos asegura que Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y entonces, desde el trono, se escucha la voz del Todopoderoso declarando: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esta revelación divina sobre la completa renovación del cielo y la tierra, donde Dios y sus hijos coexistirán en perfecta armonía, es un faro de esperanza para todos los que anhelan la restauración y la reconciliación plena con el Creador. La trayectoria de caída de figuras bíblicas como Adán, Eva y Caín constituye un relato tanto trágico como instructivo, resonando profundamente a través de la condición humana. Revela la esencia del pecado, las dramáticas consecuencias de la desobediencia y la imperativa necesidad de redención. De estas antiguas historias surgen lecciones vitales sobre la fragilidad humana y el plan divino para la salvación. La desobediencia de Adán y Eva, al sucumbir a la tentación en el jardín del Edén, resulta en su expulsión de ese paraíso terrenal y marca la entrada del pecado y la muerte en el mundo. Este evento crucial destaca nuestra propensión a la rebelión contra los mandamientos de Dios y las severas repercusiones de tales actos. Por su parte, la historia de Caín y Abel ilumina aún más la oscuridad traída por el pecado. Los celos y la ira de Caín culminan en el primer asesinato registrado, demostrando el potencial destructivo del pecado en nuestras vidas. Este lamentable episodio sirve como una advertencia contra los peligros del celo descontrolado, la ira y el orgullo. Sin embargo, en medio de la severidad de estas acciones, también resuena un eco de esperanza. La respuesta de Dios al pecado de Adán, Eva y Caín manifiesta su misericordia y compasión. A pesar de la desobediencia, Él provee vestimentas para la pareja y ofrece a Caín la posibilidad de redención. Estas actitudes reflejan el deseo divino de restaurar la relación con la humanidad, a pesar de nuestra tendencia al error. La narrativa de la caída, profundamente entrelazada en el tejido de la fe cristiana, sirve como un preludio a la grandiosa obra de redención realizada por Jesucristo. Su muerte y resurrección marcan no solo una victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, sino que también inauguran la posibilidad de un perdón comprensivo y una reconciliación plena con lo divino. Adán, Eva y Caín, a través de sus historias, iluminan las sombrías consecuencias del pecado, subrayando la urgente necesidad de salvación que permea la condición humana. Tales relatos bíblicos nos enseñan valiosas lecciones sobre la necesidad de vivir con obediencia y humildad, reflexionando cuidadosamente sobre las repercusiones de nuestras decisiones. Simultáneamente, nos conducen a la prometedora promesa de salvación que se manifiesta en Cristo. En Él, encontramos el camino hacia el perdón y la oportunidad de aspirar a la vida eterna, una invitación a la restauración de la comunión que una vez fue perdida, pero que por la gracia divina puede ser plenamente restaurada.